Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inclusión financiera y el efecto que ha tenido el Bitcoin dentro del país del Salvador. Como muchos saben, el país del Salvador se convirtió en el primer país en poner a Bitcoin como moneda de curso legal y esto ha traído algunas consecuencias, ha hecho cambios significativos en El Salvador y hoy los vamos a conocer. Me están saludando por ahí, Juan Pablo, Lourdes y Edgar. Muy buenas noches para ustedes también. Vamos a disfrutar de una muy buena clase el día de hoy. Así que vamos a continuar. Y yo sé que no todos los que están aquí conocen de Bitcoin. Yo sé que en algún momento ustedes pensaron de esta manera, como yo también, ¿no? Cuando tuve el primer contacto de Bitcoin, mi primera idea era ver a Bitcoin como una inversión. Es decir, yo tengo un dinero que me sobra, ¿no? Unos ahorros que tengo ahí guardados, y empiezo a escuchar, ¿no? Que Bitcoin es un buen instrumento de inversión, ¿no? Que tienes que comprar Bitcoins con tu dinero para que el precio de Bitcoin aumente y luego tener más dinero, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo primero que atrae a las personas cuando escuchan de Bitcoin, ¿no? Porque conocen las historias de estos gente que se hizo millonaria porque compró Bitcoin muy barato, cuando Bitcoin valía $1, cuando valía menos de $1, y compró muchos Bitcoins y miles de Bitcoins, y ahora Bitcoin que está en alrededor de los $63.000 cada Bitcoin, pues tienen una fortuna, ¿no? Entonces eso es lo que llama mucho la atención y motiva a mucha gente a conocer más de Bitcoin. Sin embargo, hay mucho más que no se dice de Bitcoin, ¿no? Nadie se ponía a pensar por qué Bitcoin es realmente tan valioso, por qué Bitcoin aumenta su valor con el tiempo, por qué Bitcoin ha pasado a ser el activo más rentable de la última década, ¿no? Entonces, y eso vamos a tratar de resolverlo el día de hoy y cómo esto ha afectado al país de El Salvador. En realidad, Bitcoin no es nada más que la evolución del dinero, el siguiente paso del dinero. Vemos que en la antigüedad se usaban muchas cosas como dinero, conchas, plumas, este, animales, ganado, hasta la sal, ¿no? Y de ahí viene la palabra salario. Luego el dinero empezó a evolucionar un poco más y se adoptó el oro como dinero mundial, ¿no? Y la gente hacía intercambios, transacciones con oro hasta que llegamos a la era del el papel moneda, ¿no? El dólar y todas las monedas oficiales de los países. Y entonces, ahora tenemos a Bitcoin. Y Bitcoin lo que pretende, la razón por la que se creó Bitcoin, es ser un avance del dinero. Es decir, Bitcoin no se creó o no fue hecho con la idea de hacerte millonario, sino que Bitcoin es una mejora del dinero que tenemos actualmente. Y alguien me diría, oye, pero ¿por qué queremos mejorar el dinero? ¿Qué de malo tiene el dinero? Yo estoy muy feliz con mis soles, con mis dólares, con mis pesos, con las libras. No sé qué moneda usarás tú, no sé si alguien nos ve desde otro país. ¿Saben qué tienen en común los dólares, los euros, los pesos, las liras, las libras y todos los dineros oficiales del mundo? Que todos tienen inflación. Todos se devalúan con el tiempo. ¿Cuál es el respaldo de todos ellos? El aire. No tienen ningún respaldo. ¿Cómo entendemos la inflación? Pues la inflación es, en términos rápidos, sencillos, es la reducción del poder adquisitivo de tu dinero. Es decir, tú en un determinado tiempo, con un billete de el que quieras, uno de 100 soles, de $100, 100 pesos, el que quieras, podías comprar una cantidad de cosas y después de unos años ya no puedes comprar tanto, se reduce. Entonces te vas haciendo más pobre. Y vemos el ejemplo de Argentina, ¿no? Hace mucho tiempo, no sé si sabían, pero un peso argentino valía lo mismo que un dólar. Es decir, una persona que ahorró trabajando durante toda su vida 100.000 pesos argentinos tenía el equivalente a $100.000. Y pues pensaba que con eso se iba a jubilar, iba a vivir tranquilo el resto de su día, pero no, porque ahora 100.000 pesos argentinos solamente valen $115. Eso es inflación. Esto no te alcanza ni para un mes.
Y de Venezuela ni te cuento. En algún momento también, 350.000 bolívares valían lo mismo que $100.000. Y bueno, ya saben lo que pasó con el gobierno de Maduro, de Chávez. Ahora, esos 350.000 bolívares que alguien se había demorado toda su vida ahorrando, trabajando, no valen ni un centavo. El sol no se queda atrás. La inflación nos afecta a todos, a algunos más que otros, pero al final nos afecta a todos. En algún momento también el dólar valía 2,50 soles. Esto quiere decir que con 250.000 soles podías comprar o tenías el equivalente a $100.000. Actualmente, estos 250.000 soles solamente valen $67.200. No son moneditas, como en los casos anteriores, pero se ha devaluado. Has perdido casi el 30% del valor. Entonces alguien diría, y la solución es cambiarlos a dólares, hay que ponernos todos en dólares. Pero no, el dólar también se devalúa. El dólar ha disminuido su poder de compra muchísimo. Antes con un dólar tú podías comprar muchas cosas. Hoy en día un café. ¿Mm? Y eso. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque, como te dije, estas monedas no tienen ningún respaldo. Se pueden imprimir de la nada. Se pueden crear tantas como se deseen. Obviamente esto de acuerdo a la política monetaria de cada país o de cada banco central o de cada institución financiera encargada de la moneda. Pero todos los países crean dinero de la nada. O todo, mejor dicho, todas las monedas se crean de la nada. No tienen ningún respaldo. Se necesita $1 trillón, pues se produce. Se necesita 1 millón de soles, se produce. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que aumente la masa monetaria y el valor de la moneda disminuya. Porque mientras a ti te cuesta muchísimo trabajo, sudor, cansancio, tiempo, estar ganando estos papelitos, hay un determinado grupo de personas que puede decidir crearlos sin tanto esfuerzo. Al final es papel, impreso. Y ahora ni siquiera se necesita papel, ahora está el dinero digital. Y solamente son unos dígitos en un programa, en una cuenta, que se apretan unos botones y se crean más dinero electrónico. Muy diferente a lo que pasa con Bitcoin. Y es por eso que Bitcoin se propone como un mejor dinero, porque soluciona este problema. Porque la creación de Bitcoin no es sencilla. La creación de Bitcoin no es fácil. La creación de Bitcoin está programada. No es que hay un presidente de Bitcoin o todos los Bitcoins nos ponemos de acuerdo y decimos hay que crear 2 millones de Bitcoin para mañana. No, no se puede. Nadie tiene poder sobre la creación de Bitcoin. La creación de Bitcoin se hace cada 10 minutos y así está programado en su código. Y todos lo sabemos, esto es información libre. Nadie te va a sorprender con esto y es una producción que se reduce a la mitad cada 4 años. Eso es lo que llamamos halving. Es decir, que la inflación de Bitcoin disminuye con el tiempo, disminuye poco a poco. Y hace poco ha habido un halving, ¿no? Hace un par de días se producían 6.25 Bitcoin cada 10 minutos y ahora se producen 3.125 Bitcoin cada 10 minutos. Es decir, que se producen menos Bitcoins que antes. Y dentro de 4 años se va a producir la mitad de 3.125 y así, ya hasta que va a llegar el momento en el que ya no se van a producir más Bitcoins. Y a diferencia de que producir el dinero oficial de los países tiene un costo prácticamente nulo, producir Bitcoin no es barato. Si tú quieres producir Bitcoin, se estima de que crear un Bitcoin cuesta alrededor de $40.000. Entonces, esta es el respaldo que tiene Bitcoin, ¿no? Y se hacen con estas máquinas, que se les llaman mineros, ¿no? En honor, obviamente, al tradicional oro, ¿no? Por eso se le dice también que Bitcoin es el oro 2.0, porque es un oro súper, hiper mejorado.
Y se le dice minero por la minería, ¿no? Por la acción que se traduce de extraer oro de la tierra, ¿no? El oro está en la naturaleza, pero no está puro como lo conocemos, sino que hay que hacer todo una planificación, invertir en máquinas, sacar el oro, procesarlo para tener oro puro, ¿no? Y todo eso cuesta. Por eso es que el oro es tan valioso, porque cuesta tenerlo. Lo mismo con Bitcoin. ¿Por qué en Bitcoin es tan valioso? Porque cuesta hacerlo. ¿Cuánto cuesta? $40.000. Es el estimado al día de hoy. En el futuro, cuando la reducción de Bitcoin sea la mitad, pues aumentará mucho más. Y mientras más gente haya tratando de producir Bitcoins, pues va a aumentar su valor también, su valor de producción. Esto es el valor de producción, no es el valor de mercado. El valor de venta y de compra de Bitcoin es muy diferente, ténganlo en cuenta. Pero un ejemplo de cómo el equivalente a la minería en el mundo tradicional. Es así de que más personas empiezan a entender el valor de Bitcoin, a conocer el valor de Bitcoin, y ya no lo ven como una inversión, ya no lo ven como que quiero dinero, quiero Bitcoins para tener más dólares, no, sino que ven que Bitcoin tiene muchas posibilidades de convertirse en el dinero del futuro. ¿Cuáles son las ventajas? La más importante de estas es que su inflación disminuye con el tiempo. Y por eso vemos que Bitcoin, desde su creación, que no valía ni una milésima de dólar, año tras año ha ido aumentando y aumentando y aumentando su precio, ¿no? Que en el momento de hacer esta diapositiva valía cerca de $65.000, un solo Bitcoin. Entonces Bitcoin tiene el efecto contrario. En vez de tener una inflación, tiene una deflación, es decir, se va haciendo más valioso con el tiempo. Lo que les decía, en 1920 con $1 te podías comprar un montón de cosas. Tu canasta de la compra del mercado la llenabas. En 1960 te comprabas la mitad. O sea, así se redujo como un 50% el valor del dólar. 1999, unos cuantos productos con $1. Y 2019, que a esa fecha se hizo este gráfico, se podía comprar una sola cosita con $1. Con Bitcoin pasa lo contrario. En 2011, con Bitcoin comprabas algunas cositas del mercado con un solo Bitcoin. En 2013 ya te podías comprar una pequeña radio, un iPod. En 2016 ya te compras un celular de alta gama con un solo Bitcoin. Y en 2019 te comprabas un auto con un solo Bitcoin, ¿no? Alrededor de $30.000. Ahorita Bitcoin vale $65.000, ¿no? Entonces, posiblemente en unos meses o años, con un Bitcoin te podrás comprar una casa. Y tal vez en el futuro hasta un edificio, ¿no? Esto es un tema de hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin, que ya lo he analizado, está en mi canal de YouTube para los que quieren saber más, y que Bitcoin llega a ser la evolución del dinero. Ahora, ustedes conociendo todos estos datos, esta información, ¿qué sentido tiene que tú cambies una moneda que con el tiempo se valoriza muchísimo por una que se devalúa? Pero mucha gente lo hace. Y esa es la mentalidad que tiene mucha gente. Tienen una moneda que se está devaluando, la cambian por una que se valoriza para después volverla a cambiar por una que se devalúa. Y estoy hablando del dólar, del sol, del yen, del peso, del que tú quieras. Esa es la realidad de Bitcoin. Esta es una realidad que lo entendió muy bien el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que llegó a ser Bitcoin moneda de curso legal en su país, en El Salvador. Y vamos a conocer un poquito de cosas del Salvador. Por ejemplo, aquí tenemos Centroamérica, ¿no? Que va desde México hasta Colombia. Todo esto de aquí es Centroamérica, lo que conocemos como Centroamérica. Y este marroncito que está aquí es El Salvador, ¿no? Pequeñito El Salvador, le dicen el pulgarcito de América. El Salvador tiene una población de solamente 6.314.000 habitantes. Un PBI de 28.740 millones, ¿no? Poquísimo. ¿Qué problemas tenía El Salvador? ¿Por qué El Salvador necesita Bitcoin? Pues El Salvador antes tenía un problema muy grande
de inseguridad. Este problema de inseguridad se resolvió pues encarcelando a los delincuentes, ¿no? Entonces, digamos que han solucionado la seguridad, pero esta inseguridad trajo muchos problemas a El Salvador. ¿Cuál es la consecuencia más grande? Pues que mucha gente no quería vivir en El Salvador, ¿no? Y los profesionales, la gente mejor calificada de El Salvador, apenas tenían la posibilidad de salir de El Salvador, se iban, ¿no? Y es por eso que El Salvador empezó a tener una fuga de talentos. Se iban a países más seguros, con mejores oportunidades, y ahí trabajaban y enviaban dinero a sus familias, ¿no? Entonces, de los 6.314.000 habitantes de El Salvador, 1.000.000, casi 1.600.000, más o menos el 25%, estaban fuera de El Salvador, emigraron, ¿no? Esto es una cuarta parte de la población, esto es un montón. Salieron de El Salvador y están residiendo en otros países, la mayoría en Estados Unidos, a lo que conocemos como las remesas. Es decir, las personas ganan dinero en otros países y envían ese dinero a sus familiares, ¿no? Ese envío de dinero se llama remesas. Y estas remesas eran tan grandes, era tanta gente que se fue, que la masa de dinero que entraba a El Salvador es aproximadamente el 20% de su PBI, un montón. Sin embargo, dentro de El Salvador, otro dato importante, el 30% de salvadoreños, solamente el 30% está bancarizado. Es decir, hay mucha gente que no tiene acceso a dinero a cuentas bancarias. Es decir, no pueden recibir dinero del extranjero, no pueden tener una cuenta de ahorros, no pueden tener tarjeta de crédito, por ende, no pueden acceder a créditos hipotecarios, créditos de auto, cualquier disposición de dinero en efectivo para negocios, qué sé yo. Entonces, hubo había mucha exclusión financiera, ¿no? Había gente que no tenía acceso a los bancos. ¿Por qué? Porque vivían en pueblitos alejadas digamos, del centro de San Salvador, y obviamente les daba miedo ahorrar el dinero porque se lo robaban, porque se lo quitaban, eh, y además si querían depositar en el banco tenían que viajar 1 hora, 2 horas al centro para poder acceder a un cajero, ¿no? Entonces, mucha gente no estaba bancarizada. La gente, cuando enviaba remesas a sus familiares en El Salvador, obviamente las empresas que se encargaban de mandar este dinero no lo hacían gratis, ¿no? Te cobraban una comisión de al menos 5%, ¿no? Creo que esa es la comisión de Western Union. Es decir, si tú mandabas $1.000 a tu mamá que estaba ahí en El Salvador, Western Union se comía $50 y le llegaban 950. Y así. Es por eso que en una conferencia de Bitcoin en Miami, el presidente de El Salvador anuncia que Bitcoin se va a convertir en moneda de curso legal. Aquí tienen la ley Bitcoin, un hecho histórico, ¿no? El país de El Salvador se convertía en el primer país en aceptar a Bitcoin como moneda de curso legal para solucionar estos problemas que tenía la gente de El Salvador. Y ahorita voy a explicar cómo lo hace. Y después, ¿qué fue lo que pasó después de haber promulgado la ley Bitcoin, que establece que cualquier persona puede recibir pagos y hacer pagos con Bitcoin? Estos se podían convertir a dólares. Creo que no lo mencioné, pero si no sabían, la moneda oficial antes del Bitcoin en El Salvador, que sigue siendo la moneda oficial ahora, es el dólar, ¿no? El Salvador no tenía moneda nacional, estaba a las expensas de lo que hacía Estados Unidos, no tenía una política monetaria que puedan controlar, no tenían una moneda. Entonces, ellos, viendo de que el dólar cada vez se devalúa, cada vez se imprime más dólares, y su riqueza se va disminuyendo con el tiempo, deciden optar por Bitcoin como una alternativa a la devaluación financiera, ¿no? Entonces, lo primero que se crea después de aprobar la ley Bitcoin es una wallet, ¿no? Que es una billetera digital llamada Chivo, ¿no? Chivo no por el animalito que conocemos, el chivo, no, sino que es una jerga del Salvador que significa bien, chévere, ¿no? Algo así, bacán, eso significa chivo. Es una wallet así, un equivalente a lo que en Argentina conocen como Mercado Pago, o en Perú conocemos como Yape o Plin, ¿no? Son billeteras digitales con las que puedes enviar y recibir dinero.
Pero la particularidad de este chivo es que podía manejar dos tipos de monedas, el Bitcoin y el dólar. Entonces, tú querías enviar $50 a una persona a través de Chivo, pues llegaba sin ninguna comisión, no importa el país donde estés. Esto quiere decir que la gente que vivía en el exterior y pagaba 5% de comisión por enviar dinero a sus familiares, se acabó. Ahora van a poder mandar dinero sin comisiones, ¿no? Esto es una ventaja para la gente que recibía remesas. ¿Y cómo se logró esto? Gracias a la integración de Bitcoin con el dólar. Y muy importante, los negocios también van a poder aceptar pagos con Bitcoin y recibirlo en dólares, ¿no? Porque aquí hay cuatro combinaciones. Tú tienes Bitcoins y quieres hacer una compra y yo solamente acepto dólares. Bacán. Tú me envías Bitcoins, pero a mí no me llegan Bitcoins, me llegan dólares. Y viceversa. Si yo quiero recibir Bitcoins y tú solamente tienes dólares, tú me haces pagos a mí y se transforma automáticamente en Bitcoins. Y si quieres de Bitcoin a Bitcoin también se puede, y de dólar a dólar también se puede. Entonces tenía esas cuatro combinaciones. Y lo bueno de esta billetera es que no obliga a la gente a usar Bitcoin si no quieren, ¿no? Una empresa de, no sé, de muebles, vende camas, y yo solamente tengo Bitcoins, y ellos no quieren Bitcoin, sino que quieren dólares, bacán, yo les pago con Bitcoins, pero les llega a dólares. Entonces se hacía esa conversión instantánea, ¿no? Que era gracias a la wallet de Chivo. Entonces, una persona que enviaba dinero al extranjero, eh, digamos, de Estados Unidos a El Salvador, lo que hacía, sus $100 se convertían en bitcoins, y esos bitcoins eran enviados a su billetera, y esos bitcoins se convertían en dólares y le llegaba en dólares a esa persona, ¿no? Por eso es que no habían comisiones, porque se trabajaba con la tecnología de Bitcoin llamada la Lightning Network, que es una tecnología que hace que las transacciones en Bitcoin sean mínimas, casi despreciables. Eh, y esta es una tecnología que nueva, ¿no? Que recién se está implementando y conociendo, que empezó a ser famosa a raíz de la implementación de El Salvador. Y esto dio cabida a que grandes empresas de El Salvador, que están en El Salvador, empiecen a recibir pagos con Bitcoin, ¿no? Como vemos acá, el Starbucks, el Pizza Hut, el McDonald's, recibían pagos con Bitcoin. Habían cajas especiales para Bitcoin. Tú podías ir, pagar con Bitcoin y recibir tus productos, ¿no? Había esa integración, y a ellos no les llegaba Bitcoin, sino que les llegaba dólares. Y las grandes empresas no fueron los únicos beneficiarios, sino también las pequeñas empresas, ¿no? Como aquí vemos un taller de motos, vemos acá que venden fundas de celulares, una panadería, una tienda de zapatos. Cualquier persona podía aceptar pagos en bitcoins, y si no quiere, no recibir bitcoin, sino recibir solamente dólares con el chivo. Y otra ventaja de la que trajo el Bitcoin en El Salvador es obviamente el turismo, ¿no? El Salvador se puso en las noticias de todo el mundo, y mucha gente ha ido a El Salvador a vivir la experiencia Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que va tratando de pagar todo su viaje enteramente con Bitcoins, ¿no? El hotel, la comida, los tours, todo solamente con Bitcoins. Y esto es posible gracias a la ley Bitcoin que hay actualmente. Ahora, no todo el mundo tiene cerca un banco, pero todo el mundo tiene celulares. Entonces ahora la gente puede tener acceso a pagos a distancia, pagos electrónicos, gracias a Bitcoin, porque antes no era posible. Antes tenían que tener una cuenta bancaria, y ahora ya no es necesario. Eso ha hecho que mucha gente tenga acceso a programas financieros. Hay algo que se llama finanzas descentralizadas, que viene gracias a la tecnología de Bitcoin. En el sistema bancario normal, a ti te ofrecen préstamos de acuerdo a tu calificación financiera, ¿no? La calificación que te ponen los bancos. Depende de qué tan buen pagador eres, tu score financiero. Con Bitcoins es totalmente diferente. Te dan préstamos de acuerdo a tu cantidad de Bitcoins. Por ejemplo, digamos que tú tienes ahorita un Bitcoin, ¿no? Que vale $65,000. Y tú quieres construir tu casa.
pero no quieres vender tu Bitcoin porque sabes que en el futuro va a valer más. Entonces, ¿qué haces? Pones tu Bitcoin, usas tu Bitcoin para pedir un préstamo. En una, en algo que llamamos las finanzas descentralizadas, ahí puedes dejar un Bitcoin y ellos te ofrecen un préstamo por un valor menor que el de tu Bitcoin, ¿no? Digamos que dejas tu Bitcoin y te dan $50.000 de préstamo. Y tú con esos $50.000 puedes construir tu casa, trabajarlo, poner un negocio, qué sé yo. La cosa es que tú devuelvas ese préstamo con sus intereses y cuando termine el periodo, cuando termines de pagar todo, te devuelven tu Bitcoin. Ese es el famoso este, eh, finanzas descentralizadas, ¿no? El acceder a préstamos, a créditos, gracias a las criptomonedas, porque estás dejando tu Bitcoin en garantía. Es decir, si por alguna razón tú no quieres devolver el dinero, te haces el loco, qué sé yo, tu Bitcoin se vende y se vuelve y se paga la deuda que adquiriste, ¿no? Entonces aquí nadie pierde. Bueno, ahí sí hay alguien que pierde. ¿Quiénes pierden? Los bancos, porque hay mejores instrumentos financieros gracias a las criptomonedas, ¿no? Y así como ese hay muchos ejemplos, pero vamos a continuar con esta presentación. Entonces, todo este desarrollo que empezó a tener El Salvador llamó la atención de muchos países. Es por eso que se celebró una reunión en mayo del 2022, se celebró una reunión con ministros de economía y representantes de bancos centrales de 44 países del mundo. Y fue un evento que duró 3 días en donde El Salvador les mostraba los avances en inclusión financiera, en cómo muchas personas que no tenían acceso a ningún instrumento financiero ahora lo tienen gracias a la tecnología de Bitcoin. Y aquí nos detalla mejor el presidente, ¿no? Nayib Bukele. Este es un tuit que hizo él. Dice, mañana 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras, en total 44 países, se reúnen en El Salvador para discutir sobre inclusión financiera, economía digital, bancarizar a los no bancarizados, el despliegue de Bitcoin y sus beneficios en nuestro país. ¿Cuáles fueron los países que asistieron a esta reunión? Sí, aquí están pintados de naranja. Como ven, de Latinoamérica podemos destacar Ecuador, que también tiene una economía dolarizada, así como El Salvador, Paraguay, pero vemos que hay muchos de África. ¿Y por qué? Porque en África tienen los mismos problemas de El Salvador, pero agravados, ¿no? O sea que la gente ahí no tiene bancarización, pero poquísima, ¿no? No tienen tarjetas de crédito, no tienen cuentas bancarias, no pueden vender por internet, no pueden recibir pagos del extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, estos países están muy interesados en una tecnología que facilite la digitalización del dinero para estas personas, ¿no? Entonces, muchos especulan de que África va a ser digamos, el boom de las criptomonedas en unos años, ¿no? Donde más rápido se va a avanzar. Se ha llevado a cabo programas de educación en El Salvador como Mi Primer Bitcoin, ¿no? En donde empiezan a enseñar acerca de educación financiera de criptomonedas en los colegios, en las universidades, para dejar al lado toda esta especulación que hay y empezar a centrarse en el real valor que tiene Bitcoin como tecnología, como cambio de paradigma para el dinero tal y como lo conocemos. Y de repente a mucha gente ahora se les complica entender realmente cómo es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin. De repente también a las generaciones anteriores, a tus abuelos, a tus padres, se les hace complicado. Pero las nuevas generaciones son hipertecnologizadas. Ellos lo entienden muy rápido, muy bien, y que no te sorprenda que en el futuro ellos dominen y usen Bitcoin como jugando, ¿no? Eso es un hecho. No solo ahí se ha quedado El Salvador, sino que tiene planes de crear una ciudad basada en Bitcoin, donde solamente se use Bitcoin, donde todos los servicios sean con Bitcoin, donde la economía de este lugar sea solamente pura con Bitcoin, ¿no? Este es un proyecto que se espera
comenzar este año con la recaudación de fondos, con las primeras obras. Y ya he hecho un video específicamente de este también en mi canal de YouTube, pero mientras haya más detalles lo iré comunicando. Pero con todo eso, El Salvador no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto país en cantidad de bitcoins. Es el sexto. El Salvador actualmente tiene 5.702 bitcoins. ¿Quién está por encima de El Salvador? Ucrania. Ucrania tiene la cantidad de 46.351 bitcoins, ¿no? Esto es 8 veces más que El Salvador, casi 9. Es un montón de diferencia. En el cuarto lugar está Alemania, que tiene en su poder 50.000 bitcoins. En el tercer lugar tenemos a Reino Unido con 61.000 bitcoins en su poder. En segundo lugar, obviamente, China con 190.000 bitcoins. Y en primer lugar está Estados Unidos con 213.246 bitcoins en su poder. No solo eso, sino que también muchos fondos de inversión han puesto sus ojos en Bitcoin, y hace poco fueron aprobados los famosos ETFs, ¿no? Y salieron un montón a conseguir la mayor cantidad de Bitcoins que podían, ¿no? Como Grayscale, iShares, que era de BlackRock, Fidelity, ARK Invest, etcétera, ¿no? Hay el interés de las instituciones financieras está aumentando gracias a estos ETFs. Y esto recién comienza. Como yo lo he enseñado en varias de mis clases, el precio de Bitcoin se mueve por ciclos. Hay un ciclo al que llamamos cripto invierno, en donde el precio de Bitcoin pero cae un montón. Y luego tenemos un ciclo de consolidación donde empieza a estar, digamos, en un rango Bitcoin. Ni sube ni baja mucho. Después viene un ciclo como que intermedio donde empieza a crecer un poquito y ahí sucede el halving. Y por último tenemos el super ciclo, que es el momento donde Bitcoin se vuelve una burbuja y crece un montón su precio. Es en este momento, cuando Bitcoin ha crecido muchísimo, cuando empieza a salir en las noticias, cuando la gente que nunca se había interesado por Bitcoin se interesa por Bitcoin, cuando tus amigos te empiezan a preguntar, oye, ¿tú sabes algo de Bitcoin? ¿Tú conoces cómo se invierte? Ese es el peor momento para adquirir Bitcoins. Ese es el momento para vender Bitcoin, porque los que llevamos tiempo en esto sabemos que por mucho que suba un Bitcoin, sabemos que está en una burbuja y tarde o temprano va a caer, ¿no? Entonces, y cuando cae, cuando ya nadie lo quiere, ese es el momento de comprar. Entonces, esto se produce cada 4 años, se produce una burbuja causada por el halving, que ha pasado hace 2 días, y nosotros nos encontramos aquí 2024. ¿Cuál es el año de la burbuja donde Bitcoin va a alcanzar su valor máximo, estadísticamente hablando, el próximo año, 2025? Es decir, si tú no compraste en el 2023, que era uno de los mejores momentos para comprar Bitcoins, y estás en 2024 y te has desanimado porque Bitcoin ya subió mucho, tranquilo, todavía tienes esperanzas, no tantas, no tan buenas como en el 2023, pero tienes oportunidades de conseguir la mayor cantidad de Bitcoins antes que llegue el gran superciclo de Bitcoin. Y es así como esperamos que Bitcoin llegue a la famosa Bitcoinización, que es cuando todo el mundo empiece a transaccionar, a hacer sus compras, sus ventas con Bitcoins. Tarde o temprano, El Salvador no es el único país que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Le ha seguido la República Centroafricana. Y quién sabe qué otro país avance en esta dirección. Sabemos que los que conocemos de Bitcoin ya mucho tiempo, sabemos que todo el mundo va a terminar usando Bitcoin. La pregunta es cuándo. Y los que se aprovechen de este momento, de esta oportunidad, antes que los demás, van a ser los mejores beneficiarios. El curso va a empezar el 24 de mayo. Todos los que quieran inscribirse al curso, acá tienen el número de Franklin, le escriben por WhatsApp. Cuando ustedes le escriben a Franklin, él les va a mandar este brochure. Y aquí está todo detallado. Va a haber 2 módulos. El primer módulo
va a haber, vamos a hablar sobre los fundamentos generales. Es pensado en las personas que no saben nada de criptomonedas, ¿no? Es que están aquí desde cero. Para ellos es el primer módulo. Vamos a hablar sobre lo que es la blockchain, cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son sus antecedentes, cómo comerciar con ellas, cómo hacer trading también. Y vamos a hablar sobre las altcoins. ¿Qué son las altcoins? Todas las criptomonedas que no son Bitcoin. Les voy a decir cuál es la lista que yo he escogido de potenciales criptos que pueden tener buenos rendimientos de aquí al otro año. O sea, para el 2025 que esperamos que reviente la burbuja de las criptomonedas. Tipos de inversión que hay, vamos a hablar también de futuros, que es digamos un paso más del trading, y la historia de Bitcoin. Terminamos con la historia de Bitcoin, porque si tú quieres saber lo que va a pasar con Bitcoin en el futuro, tienes que conocer lo que pasó en el pasado. Porque la historia de Bitcoin, si bien no se repite, rima mucho, se parece mucho a la del pasado, porque sigue ciclos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver en el módulo 7. Luego sigue el módulo 2, que si tú ya sabes sobre criptomonedas, te sientes muy avanzado y esto te parece muy básico para ti, pues tenemos el módulo 2, que es ya más intermedio, donde vamos a hablar sobre cosas más grandes como son las finanzas descentralizadas, la criptoseguridad, para que tú puedas tener bien cubiertas tus criptomonedas y no te robe ningún hacker. A prueba de hackers es este módulo. Vamos a hablar sobre los NFTs y de ahí vienen también las runas, ¿no? Los tokens no fungibles. Pero, sino que las runas son parte de los NFTs de la red de Bitcoin, ¿no? De la misma red de Bitcoin. Los NFTs nacieron en la red de Ethereum y ahora se han mudado a la red de Bitcoin y de ahí sale este divertido perrito. Vamos a hablar también sobre los metaversos y los pagos, más que nada para ver las utilidades de Bitcoin a modo de dinero comercial, ¿no? Ya sea de la Lightning Network o para el comercio electrónico. Y luego vamos a ver cómo Bitcoin afecta a las economías de otros países que ya lo han adoptado, como El Salvador y la República Centroafricana, y otros países donde no es, digamos, una moneda de curso legal, pero su uso es aceptado masivamente, ¿no? Como en Dubái o en otras partes del mundo. Y al final vamos a ver el tema cómo el gobierno interviene en las criptomonedas, ¿no? Y cada gobierno ha tomado una posición diferente. Ahí vamos a ver lo que son las CBDCs, lo que me preguntaban del Sol Digital, y sobre los impuestos y tributaciones que haya. Vamos a ver los del Perú y los de España. ¿Por qué los de España? Porque posiblemente hacia ahí es donde la tributación de criptomonedas españolas está muy avanzada y eso es lo que posiblemente se replique en otros lugares de Latinoamérica. En eso está basado el curso. El curso tiene un valor de 110 soles, los dos módulos. Si tú quieres un módulo solo, creo que te sale 60, 65 soles, no estoy seguro ahí. Lo consultas con Franklin,